con lo anunciado, estamos con el viceministro de Régimen Interior, Daniel Humérez. Bienvenido, viceministro, y gracias por acompañarnos. Buenos días. Natalia, muchísimas gracias de estar por una segunda vez en este prestigioso canal. Se cierra el caso terrorismo, se absuelve a 39 de los acusados. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Bueno, este caso, conforme lo has manifestado, se ha cerrado el caso terrorismo. Este ha sido un caso que nosotros lo consideramos desde el punto de vista jurídico oprobioso al principio de la majestuosidad de la justicia. Se ha demostrado de que ha sido un caso totalmente armado por fines estrictamente políticos, Natalia. Las pruebas que han pretendido sustentar este dúctil proceso penal han sido totalmente desvirtuadas y desmoronadas por su propio peso. Es decir, han habido muchos actores que inicialmente sostenían hechos probables como suscitados en el hecho del Hotel Las Américas, el mismo que en el transcurso del tiempo se ha ido desmoronando. Esto ha demostrado ante las luces de la opinión pública y ante la opinión nacional de que simplemente el sustento pretendido, entre comillas, legal, simplemente eran con fines políticos. Felizmente, ahora, haciendo una valoración de cómo se ha forzado este proceso, se ha asumido la responsabilidad en el orden institucional ante la sociedad civil, ante el Estado boliviano y ante la comunidad internacional, de que se ha presentado por parte del Ministerio de Gobierno un desistimiento de esta acción. Usted escuchó, viceministro, a Mario Tadic, uno de los sobrevivientes del Hotel Las Américas desde Croacia, que decía que hay que dar muchos pasos en adelante, entre ellos el investigar a los más de 200 nombres de personas que fueron involucrados y que han participado de este operativo. Estos 11 años de investigación de lo que pasó en el Hotel Las Américas y todo lo que se había montado presuntamente en contra de la vida de Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Quiénes son estos nombres? Hay policías, fiscales, civiles. Bueno, en el orden técnico de una participación criminal en relación a este hecho específico, nuestra normativa procesal penal nos determina gradación de responsabilidades o participantes. Aquí hay instigadores, hay encubridores, hay autores de este oprobioso forzamiento de la justicia penal. En ese orden también tenemos que manifestarlo en forma enfática de que el manoseo político de ese entonces ha determinado de que se accione nada menos que al Ministerio Público. Ministerio Público en esa época, no me refiero a la institución como institución, sino a muchos actores que han sido dependientes del Ministerio Público, han actuado, como decimos vulgarmente, contra flecha, han vulnerado su propia ley, han sido utilizados por el Poder Ejecutivo y en ese mismo orden han sido utilizados algunos actores del Poder Judicial. Es por eso que este burdo proceso ha llegado hasta donde ha llegado. No podemos entender cómo se ha vulnerado un principio elemental de la norma constitucional, inclusive un principio de celeridad. Esto ha durado más de 10 años. Viceministro, hay policías que han actuado en el Hotel Las Américas y que están activos hoy en día. Ellos van a ser convocados a declarar. ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, esto corresponde siempre me aboco al orden técnico, de acuerdo a nuestra normativa procesal. La legitimidad activa en el orden de generar un nuevo proceso corresponde imperativamente a las víctimas. En ese orden que las víctimas accionen los procesos penales, nosotros haremos una valoración en el orden de accionar como coadyuvantes de estos procesos. Necesariamente en una investigación, en este caso es una investigación abierta, existen muchos actores. Por eso te decía un principio, hay un orden de participantes en este orden criminal. Hay instigadores, encubridores, etcétera, etcétera. Imperativamente tendrán que ser pues citados a efecto de ¿qué? De lograr una averiguación estricta en relación a una verdad jurídica. ¿Pero cuándo va a ser oficial? Incluso se habla de que se tiene que extraditar a Marcelo Sosa, el exfiscal de este caso, también para que dé su declaración. Te manifestaba, eso legítimamente corresponde a las víctimas. Las víctimas tienen que accionar. ¿El gobierno no va a tomar ninguna parte al respecto? El gobierno, te manifestaba, en el momento técnico procesal, se presentará como coadyuvante del proceso
penal que va a accionar las víctimas. La legitimidad técnica está en las víctimas, ¿no? Nosotros, en este proceso, no nosotros, sino el anterior gobierno, a través de su Ministerio Público, ha sido parte de un proceso. En ese orden, el Ministerio Público ha desistido de esta acción. Y como no puede haber proceso penal si no hay acusación fiscal menos particular, es de que este proceso ha quedado a foja cero. Ahora, corresponde a las víctimas, por los daños sufridos en el transcurso de más de 10 años, generar la activación por el resarcimiento de los daños. En ese orden y en ese momento nosotros nos presentaremos como coadyuvantes. Que se haya absuelto el caso terrorismo, ¿quiere decir que no hubo terrorismo o que no se pudo encontrar pruebas? Bueno, una de las formas de concluir un proceso penal es, en este caso, el desistimiento. El desistimiento se ha presentado porque se ha hecho una compulsa, una valoración de que este proceso ha sido burdo, de que las pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido totalmente frágiles, difíciles de demostrar en un proceso público oral contradictorio. Es por eso que el Ministerio Público ha retirado su acusación fiscal, algo totalmente anecdótico en el orden técnico procesal, porque el Ministerio Público, por ley, tiene la función de ser el acusador público. Pero en este caso, la institución Ministerio Público ha retirado su acusación. ¿Qué nos demuestra esto? De que en su momento el Ministerio Público ha sido burdamente manejado, ha sido manipulado por el Poder Ejecutivo. Por eso que se sostenía y se hablaba y a voz en cuello, las autoridades y las víctimas sostenían que eran víctimas de una persecución política. ¿Cómo nos deja como país? ¿Cómo nos deja como país esto, viceministro? Son 11 años en que no se resolvió ni se aprobó absolutamente nada en este caso. Es bueno hacer una reminiscencia de que la Constitución política ha sido emitida cabalmente por el anterior gobierno, gestión 2009. Esa constitución política está basada en principios y en valores, y además en derechos y garantías constitucionales. Lo que invocaba el anterior gobierno ha sido burdamente pisoteado por el mismo gobierno. No se han respetado ninguno de los principios ni valores, menos las garantías y derechos constitucionales. ¿Qué demuestra esto? Una total falta de haber cumplido con un principio de seguridad jurídica que tenía que dar el Estado a través de sus instituciones en beneficio de los ciudadanos. Nos demuestra un manoseo de intromisión del Poder Ejecutivo con los demás poderes. Esto ante la opinión pública nos determina un país de total inestabilidad, que no hay un respeto institucional y obviamente se vulnera un principio elemental que es la democracia. Le agradezco mucho por acompañarnos, viceministro, esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias, David. Tenemos más para usted.